Tres versículos que mencionábamos la semana pasada. Lucas capítulo 15, verso 11, 12 y 13. Lucas 15, el famoso pasaje conocido como el pasaje del hijo pródigo. Aunque en el contexto la palabra pródigo no está. Lo puso alguien que tradujo, lo pusieron en el título y quedó ahí como el hijo pródigo. Lucas 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Lucas 15, 11, 12 y 13. Hay un pasaje que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, algunos ya lo registran al pasaje. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. Dice dejé. No dice que se despojó solo, la niñería de Pablo. Dice dejé. Dejé lo que era de niño. El 100% de las situaciones de la vida requieren madurez para ser enfrentadas. Decidir, administrar, lidiar con el fracaso. ¿Cuántos hemos lidiado con fracasos? Caímos una y otra vez en errores, en fracasos, y para enfrentarlos tuvimos que tener cierto grado de madurez para no hundirnos en ese fracaso. Para todo en la vida se requiere madurez. ¿Cómo y cuándo ya estamos maduros? Es la famosa pregunta. ¿En qué momento distinguimos o cuáles son los signos de una persona que maduró? Porque la herencia, el problema de la herencia es que nosotros tenemos que madurar para hacer uso de esa herencia y manifestarla. Todo en la vida es una cuestión y es un asunto de madurez. Hay gente que se casó y echó a perder su matrimonio por una cuestión de inmadurez. Hay gente que emprendió un negocio y lo echó a perder por una falta de madurez. Y es determinante el compromiso, el trabajo, las decisiones correctas. Escuche bien lo que le voy a decir, hasta el verdadero disfrute de la vida tiene que ver con una cuestión de madurez. Hay gente que no puede disfrutar de la vida porque es inmadura en su modo de pensar, en su manera de vivir, la manera en la que nosotros abrazamos la fe. Escuche bien esto, la manera en la que nosotros abrazamos la fe, si no la abrazamos de una manera correcta o de una manera madura, se nos va a tornar en un obstáculo terrible para el desarrollo de nuestras vidas. Hay gente que cree que porque está en el evangelio y tiene fe, esa fe ya es todo, pero lo agarran con tanta inmadurez que fracasan en su vida, caen, se desvían, pierden terribles bendiciones de Dios que ya están determinadas para nosotros. Porque si hubo algo que ministramos todo este mes, fue lo siguiente: que nosotros como herederos tenemos todo, ya hemos recibido todo en Jesucristo, enviado por Dios el Padre. Nosotros ya tenemos todo. El único problema que hemos estado ministrando, que se requiere un liderazgo sólido para que nos encamine esa herencia. Se requiere una paternidad definida para que nos deje un legado de herencia. Y en esta noche entendemos que se requiere madurez para saber administrar una herencia. 3 versículos del Evangelio de Lucas. 3 versículos. Tanta información, el poder de sintetizar que tienen las escrituras es tan poderoso, porque en 3 versículos te dice que había un padre que tenía 2 hijos, te dice que un hijo era ambicioso y pidió, te dice que hay un padre justo que reparte en partes iguales, te dice que hay un hijo que junta todo y se va y lo desperdicia y lo malgasta. Una introducción, desarrollo y conclusión en 3 textos. Escuchaba a Lili ver cómo con los adolescentes se están hurgando en las escrituras. Pero a veces en ese profundizarnos en las escrituras perdemos de vista detalles tan sencillos como estos. 3 textos: un padre que da, un hijo que pide y lo desperdicia. Todo una cátedra. 3 versos, tanta información. El apóstol Pablo dice que uno de los mayores problemas, Gálatas 4:1, que dice
que el niño, escuche bien, el niño, esto es fuerte, el niño nada difiere de un esclavo. Usted pudo haber venido al evangelio, usted pudo haber aceptado a Cristo, pero si usted no madura, si usted no se desarrolla, si usted no crece, si usted no toma compromisos, en nada difiere de un esclavo. Esto está fuerte. Gálatas 4:1. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El problema que atraviesan las muchas congregaciones no es que sus cristianos de allí adentro no se han convertido, no es que no han nacido de nuevo. El problema es que no han madurado y no han salido nunca de esa etapa de niñez, porque dice las escrituras claramente que cuando el heredero es niño, por más que él tiene genética del padre, tiene la sangre del padre, tiene la herencia del padre, si no crece, si no madura, él no difiere de nada de un esclavo, y la esclavitud es algo de terror. Nosotros vinimos a Cristo, dice las escrituras, que éramos esclavos del pecado y de todas las concupiscencias de la carne. Pero ahora Romanos capítulo 8 verso 15 dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar ¿en qué? ¿Para estar en qué? Para estar en temor. Escribía estos días, y una de las características más fuertes que tiene el espíritu de esclavitud es que te ata al miedo, el temor, y la peor parálisis, escuche lo que le voy a decir, la peor parálisis que experimenta una persona no es la que inmoviliza su cuerpo dejándola postrado o en una silla de rueda, es aquella que te impide avanzar en la vida sin miedo a lo que vendrá. La religión nos metió en la cabeza: yo hay algo contra lo que me estoy rebelando en este tiempo. El mañana no es nuestro. El mañana no es nuestro, no sé usted, pero yo me crié cantando una canción que dice: porque Él vive, yo voy a triunfar mañana. Mis hijos van a ser bendecidos, porque las escrituras dicen que el justo dejará una herencia y sus hijos serán bendecidos después de él. Hay esperanza para el mañana. No me vengan con la idea de que ay no, el mañana no es nuestro. Yo no sé usted, pero ayer me fuimos a la carnicería con los muchachos y dijimos: vamos a comer un asado, y que no me digan que el mañana no es nuestro porque compramos carne abundante. No, pastor, el mañana no es nuestro. Y vivieron atados por esas cosas. Jóvenes que no estudiaron, gente que no se preparó, gente que no hizo mejores negocios, gente que no esperó el momento oportuno. ¿Por qué? Porque el mañana no es nuestro. Yo le estoy hablando a una iglesia que se va a levantar en victoria hoy, mañana y el año que viene. Esto se habrá triplicado, y dentro de 4 o 5 años vamos a tener nuestro auditorio, vamos a tener nuestro canal, nuestra radio. Ese es nuestro futuro. Yo te vine a decir que está asegurado en Cristo Jesús. Ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez teniendo miedo. No fuimos llamados a estar con miedo al futuro, con temor. La gente tiene miedo de todo. Job capítulo 5 verso 21 dice: del azote de la lengua serás encubierto. Esto está bueno, anote, porque este versículo está poderoso. Job 5:21: del azote de la lengua serás encubierto, no temerás de la destrucción cuando viniere. 2 puntos importantes: del azote de la lengua serás encubierto. ¿Quieren que lo ponga en lenguaje popular, así como hacen los adolescentes? De los chismosos que andan hablando mal de tu vida, Dios te lo va a encubrir, y no vas a tener miedo de las cosas que vienen para tu futuro. Pero se está cayendo el país, pero está crítico. Este Macri está ajustando por todos lados. Escúcheme bien, dijo el pastor Linto: yo voy a comer asado, gobierne Macri, Cristina o quien gobierne, porque mi papá es el dueño de las vacas que andan dando vueltas por este mundo. No tendrás temor, la gente tiene miedo. Job 5:22: de la destrucción y del hambre te reirás. Esto está bueno. Yo no se puede ni comer. No, yo no sé quién no puede comer, porque acá tenemos cara de que estamos bien alimentados todos. Iba a decir una palabra, pero Dios mío, me guarde, va a salir mal eso. No, mírale nomás: te reirás del hambre. Acá hay gente que solo su cara, aunque esté serio, se ríe del hambre. Y dice: no temerás de las fieras del campo.
Salmo 91:5, no temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día. Isaías 54:14, con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Esto es la palabra de Dios para nosotros, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo el mañana. Han recibido el espíritu del Padre que te ha hecho libre para levantarte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de power, in the love y de dominio propio. Yo no sé qué espíritu ha recibido la cristiandad en este tiempo. Ay, que yo no sé qué va a pasar mañana. Cante conmigo. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Quiero decirte, no le temas a la vida, Cristo camina contigo. No le temas a la muerte, Cristo ya lo venció. No le temas a la enfermedad, Cristo es su sanador. No le temas a la desocupación, Cristo es su proveedor. No hemos recibido espíritu de esclavitud. Apláudale fuerte. Quiere experimentar la madurez y la libertad en Cristo, renuncie al temor, renuncie al miedo. Usted no fue adoptado por ningún cobarde. Y resulta que tenemos semejante herencia en Cristo. Yo no sé. Yo estos días estaba armando mi árbol genealógico y me encuentro con que en mi árbol genealógico hubo un flaco que le ardió una zarza y sacó más de 1 millón de personas de la esclavitud. Hubo otro que mató a un gigante con una onda. Hubo otro que caminó sobre el mar. Hubo otro más loco todavía que al tercer día se levantó de la muerte. Esa es mi generación. Yo no sé cuál es su familia, pero a mí no me adoptó ningún. Ahí póngale la palabra que usted quiera. Porque el que me adoptó a mí es un Dios todopoderoso. Es el que camina conmigo. Yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, dice la gente. ¿Cómo puede ser? Si el problema es el siguiente: usted no puede despojarse del temor. Y el miedo es una característica de un niño. Tiene miedo a todo. Aunque algunos dicen eso, tu hijo es muy extraño. Él no tiene miedo a nada. Él se manda en el oscuro, él se manda en el mar. Yo no sé si no va a caminar por el mar dentro de unos años. Es increíble. Pero una de las características de los niños es que le tiene miedo a todo. Usted no puede vivir de esa manera, porque ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Diga, otra vez. Quiere decir que antes ya estaba en temor y ahora viene a Cristo y sigue con temor. Otra vez en temor. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Diga, espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es una forma cariñosa de acercarse a Dios y tener una relación íntima con el Padre. La palabra Abba significa cariñosamente papito. Cuando usted recibe el espíritu de adopción, usted tiene una comunión directa con Dios. Mi papá, que partió a la gloria hace 7 años, él tenía una única expresión. Él no hablaba mucho, aunque usted no crea. Mi papá no hablaba mucho, pero cuando mi papá me miraba y me hacía así, solo cuando me hacía así, no me paraba nadie. Fui músico desde mi infancia, y cuando llegaba, mi papá me decía: Sergio, trae tu guitarra a tocar para el tío. Pues se inflaba él. Y cuando yo empezaba a tocar y estaba tocando bien, él me hacía. No me paraba. Si escuche bien, si solo ese gesto de un padre te vuelve imparable, usted se imagina esa relación íntima con Dios, de decirle: papito, aquí estoy, y que Dios te haga así, te palmee, te abrace, te vuelves imparable. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere recibir la herencia que Dios tiene, quiere vivirla y quiere manifestarla. Tiene que renunciar al espíritu de temor y tiene que comenzar a aventurarse a lo nuevo que Dios tiene para sus vidas en este tiempo. Porque entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere
del esclavo. Pero pastor, yo estoy aquí hace cuántos años y todavía no, hay otro problema allí en el medio. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui grande, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Efesios 4:22, el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche bien, hay cosas que no se le van a despegar sola. Usted tendrá que renunciar y trabajar en ellas para salir del estado en que se encuentra. Hay cosas que nosotros tenemos que despojarnos. Y esa palabra despojar en el original es quitar con violencia algo que está formando parte de tu vida. Por eso hay tantos pasajes que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay cosas en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano que requiere violencia. No, un momento. Hasta acá fui de esta manera, pero a partir de hoy me rebelo a esta circunstancia, me enojo contra esto, renuncio, tomo potestad sobre él y me levanto. Hay cosas que requieren violencia, hay cosas que requieren madurez, que requieren despojarse. El problema no es que no puedes o que la herencia no se soltó sobre tu vida. El tema es que no estamos madurando. 2. El niño, el niño en nada difiere de un carnal. Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice carnales, niños. Y en medio de esa carnalidad que Pablo expresa en este texto, está la explicación de por qué mucha gente está en la congregación por años y no puede salir de su doble vida o de caer constantemente en el mismo lugar. Y usted dice: no puede ser, no se afirma, no avanza, no crece, no tiene una vida de oración, no tiene una vida de estudio de la palabra, no tiene una vida de consagración, no tiene una vida. No es porque esté en pecado, no es por eso, sino que simplemente no madura. No deja de ser hijo, no pierde herencia, pero sigue siendo un niño. Entonces no difiere de nada de un carnal. Romanos capítulo 8 verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Usted se acerca a hablar con una persona cristiana, niña, y te va a hablar solo de asuntos de la carne. Te va a hablar de problemas, te va a hablar de crisis, te va a hablar de necesidades, te va a hablar de... No esperes de un niño espiritual que te hable de asuntos espirituales. Escuche bien, no significa, usted no ha perdido la filiación de hijo de Dios. Simplemente está en una etapa de la que debe salir urgente si quiere manifestar y canalizar la herencia que Dios le dio. Primera de Corintios 3, 1, 2 y 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Tuve que hablarle como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? 3 características da el apóstol Pablo para definir un niño espiritual. Escuche bien por favor. Usted sigue siendo hijo de Dios, aunque es niño. Y usted no puede vivir experiencias con la herencia del Padre porque todavía es niño. Y hay 3 características señaladas en este pasaje. La número 1, celos. La definición de celo es sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra persona, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Es que claro, Dios le dio todo a él y a mí, mira, orejón del tarro yo.
tantos años, como el hijo que se quedó en la casa, tantos años sirviendo, tantos años trabajando, tantos años haciendo las cosas bien, y al otro le da el cordero gordo y a mí no me da ni la oveja flaca. Claro, mira, el otro prospera, el otro esto, el otro tiene aquello, y a mí celos. Pero si tienen, dice, si tienen celos, mire, hay un mal que enfrentamos todos los predicadores. Dice, ¿cómo Dios le puede usar a aquel? Dice, uno se prepara, estudia, le pone todas las comas, todas las tildes, todas las ilustraciones, años invirtiendo en investigación y en estudio, y Dios levanta a aquel cabeza de piedra que no sabe nada. ¿Qué le pasa a Dios? Dios le quiere más a él, Dios no me quiere a mí, y eso es un celo. ¿Cómo puede ser que fulano de tal, que es un croto, que no sabe ni hablar, está recorriendo las naciones, y otros no? Y sufrimos por mucho tiempo eso. A mí me pasó, yo le estoy hablando de algo que me pasó a mí. ¿Cómo puede ser? Hasta que hace un tiempo atrás vino un evangelista de quien me hice amigo y me dice, Sergio, vos tenés que entender que Dios no está levantando a los mejores, ni los más estudiados, ni los más inteligentes, porque Dios levanta en definitiva a quien Él quiere. Y hasta que vos no salgas de la niñería esta, Dios no te va a levantar para ningún lado, quédate tranquilo. Yo le decía a mi esposa, vino un hermano del Paraguay, honro y admiro a los ministerios paraguayos, pero este pobrecito era tan corto. Decía, y hemos estado un mes en la China, y hemos estado 2 meses en Berlín, y decía, a este croto le iban a predicar. Y después dije, Señor, perdóname, mi niñería, mi celo, por creer que le estabas dando más a Él, o por creer que le estabas amando más a Él. ¿Cómo puede ser que Él y yo, para cuándo? Celos, eso es la característica de un niño. Contiendas, enfrentamiento entre 2 o más personas para imponer, escuche bien, para imponer su propia voluntad. Eso es contienda. El apóstol Pablo vivía haciendo tiendas, y hay hermanos en la iglesia que viven haciendo contiendas. Enfrentamiento entre 2 o más personas para imponer su propia voluntad. Y la tercera es disensiones. Es la falta de acuerdo entre 2 o más personas, y hay una búsqueda de favoritismo constante. Eso es disensión. Gente que está buscando favores, gente que está buscando ser beneficiada. Pero si me mirara a mí, si me viera a mí, disensión. Escuché, dijo el apóstol Pablo, que hay disensiones en medio del pueblo. Hay gente que está diciendo, yo de Juan Pablo, yo de Juan Chaparro. Acá si usted no es Juan, no se pueden formar parte del ministerio. Juan Chaparro, Juan Ramón, Juan Gauto. Escuché, entre ustedes hay ahí cierto favoritismo. Se están poniendo los unos contra los otros. ¿Cómo puede usted reclamar una herencia cuando cree que porque tiene algo Dios le ama más a usted que a los otros? ¿Cómo usted puede manifestar la totalidad de la esencia de la herencia de Dios cuando Dios bendice a otro? Usted dice, y a él y a mí, ¿para cuándo? Si me hubiese dado a mí, y lleno de celos. ¿Cómo podemos manifestar una herencia si cuando vea que otro tiene más que usted, cree que Dios le ama más? Yo no sé usted, pero yo quiero seguir recibiendo, y yo quiero seguir sumergiéndome en lo que Dios a través de Jesucristo ya pagó y me pertenece. Pero es necesario, urgente, madurar, porque entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un carnal. ¿Por qué Dios no puede ministrar más tu espíritu? ¿Por qué Dios no puede hablarte más? ¿Por qué no puedes entrar al secreto con Dios? ¿Por qué no puedes leer más las escrituras? ¿Por qué no te puedes consagrar más? ¿Por qué no te puedes entregar más al compromiso? No es el pecado el problema es que no maduras. Pastor, yo he ministrado gente que me dice, yo no puedo salir adelante, soy un carnal pecador. La carne aflora, me gobierna, me puede. Yo no soy digno de nada. Escuche bien, en esta noche yo quiero darte una palabra de libertad. Si estás batallando con pecados ocultos, si estás batallando con el pecado, si estás sintiéndote tentado y estás diciendo, yo seguramente ya no califico ni para hijo de Dios, la filiación de Dios no se ha retirado de tu vida, la paternidad de Dios no se ha retirado por tu vida. Todavía eres un niño y estás creciendo, y en muchas cosas no difieres de un carnal. Entonces Dios te mira y te dice, como yo a Marco, dice, chiquitín,
No le puedo imputar delito porque él no sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que pasa con mucha gente en el evangelio. No se le puede imputar delito, no se le puede imputar pecado, porque es tanta la niñería que tiene y la falta de madurez que no se le puede contar como pecado. Pero a causa de eso, viven en pobreza, viven en miseria, viven dando vueltas en círculos viciosos de los que no pueden salir porque no pueden manifestar la herencia del Padre. Tercero y termino. El niño, mientras es niño, escuche bien, en nada difiere de un hombre natural que no entiende los asuntos del reino. Las escrituras lo dividen así. El hombre natural es el que no conoció a Cristo, el que no percibe los asuntos del reino, los que para él las cosas de Dios son locura. El hombre natural, el que todavía no tiene a Cristo. Cuando vienes a Cristo, al conocimiento de la palabra, las escrituras lo divide en dos. Es el hombre espiritual y es el hombre carnal. Hay una gran diferencia entre el hombre carnal y el hombre natural. El hombre natural no tiene conocimiento, el hombre carnal peca con conocimiento y eso justamente lo hace carnal. Y un niño no difiere de un hombre natural, de uno que no conoce. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay principios del evangelio, hay principios del reino que nunca podrá ser entendido en un nivel de inmadurez espiritual. Pastor, yo no entiendo esto. ¿Cómo te explico si es oración lo que te falta? ¿Cómo te explico si es compromiso con la intimidad de Dios lo que te falta? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Por eso la gente vive pidiendo explicación de las ofrendas, explicación del diezmo y no entiende. No, porque son principios espirituales que gobiernan desde principios espirituales. No va a funcionar jamás de otra manera. Hay principios del reino que el hombre no puede entender a nivel inmadurez espiritual. Y esto debería preocuparnos, debería electrizarnos, porque un niño no entiende de perdón. Vemos cristianos de 20, 30 años en la iglesia que no pueden perdonar. Pero me hizo, pastor, me la hizo y la va a pagar. Es por el amor de Dios. El grado de inmadurez tan elevado. ¿Por qué? Porque el perdón, porque el dar otra oportunidad tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando Dios opera en tu vida, te lleva a otro nivel, te lleva a otro grado, entonces estás libre para perdonar. Hay principios del evangelio y principios del reino que operan solo en la madurez espiritual, tal cual como la herencia. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño pensaba, pero pastor, yo pensaba de esta manera. Y bueno, y pensabas mal. Pero yo pensaba que ministramos a personas que nos dijeron: fulano me ofendió, pastor, y yo no le voy a hablar más hasta que esa persona me venga a pedir perdón. Digo, estás bien equivocado, porque la Biblia dice que vos tenés que ir a pedirle perdón al que te ofendió. ¡Ah! No puede ser que la Biblia diga eso. Dice, ya ve que usted cómo se arregla. Y cuando estén orando, perdonen. Pero me ofendió, me hizo mucho mal. Y anda a pedirle perdón. Anda a decirle que te ofendió. Anda a decirle que cargaste rencor contra esa persona mucho tiempo y le querés perdonar. Anda a decirle. Escucha, iglesia, eso es lo que dice la Biblia. Pero ese principio solo aplica cuando maduramos. El perdón, la reconciliación, dar otra oportunidad. Eso un niño no lo entiende. Eso en la inmadurez no se entiende.
Pero cuando usted, escuche bien, cuando usted deja lo que es de niño, sí, pero ¿qué va? Nosotros con mi esposa vivimos experiencias muy fuertes, aún con ministros de Dios. Y en un viaje me tocó viajar con uno de esos que me sacó el cuero con carne y todo, así. Y nos sentamos juntos y hasta nos sacamos fotos. Mi esposa me decía, ¿qué estómago que tenés, que aguante? ¿Fue fácil? No, pero no fue imposible. Amar, abrazar, perdonar, dar otra oportunidad. ¿Qué es lo que nos trajo? ¿Hasta dónde estamos en Cristo? Escuche bien. Mucha gente admira a ciertos predicadores. ¿Ustedes admiran a su pastor? Nadie dijo amén. Bueno. ¿Pero por qué estamos donde estamos? Porque renunciamos a nuestros propios deseos. Entregamos lo que no podemos resolver. Asumimos compromiso. ¿Y nos salieron mal? Sí. ¿Nos criticaron? Sí. Pero ¿saben qué? Nosotros lo estamos haciendo. Y los que nos critican siguen criticando, pero no están haciendo nada. Eso es lo que hace la diferencia. Arriesgarse, y eso es lo que se hace en madurez. Me dijeron, Sergio, te vas a ir a Iguazú, te vas a dar contra la pared ya, porque ese ya, y vinimos en el nombre de Jesús. ¿Fue fácil venir? No, pero asumimos una responsabilidad, y eso es una característica de personas que están tratando de ir hacia otro nivel de madurez. Jugarse, entregarse. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo no entiendo a la gente que se la da de discernir espiritualmente cosas cuando no se ha ejercitado nunca en nada. El único que se ha ejercitado es en criticar y buscar el pelo en la copa. Y te discierne, y decís, ¿qué cosa más rara es esto? El alimento sólido para los que alcanzaron madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, discernimiento. Pablo en Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios y de cómo estos trabajan en nuestras vidas para llevarnos a la madurez. Y dice Efesios 4:14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted no se permite pastorear, si usted no se permite ser guiado, si usted no se permite ser aconsejado, no pretenda salir de la inmadurez. Porque hay gente que ha creído cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 7 verso 37, el que cree en mí, como dice las Escrituras, desde su interior correrán. El que cree en mí, como dice las Escrituras, no el que cree en mí como se le ocurre, el que cree en mí como dice las Escrituras. Hay una diferencia de creer en Dios como dice las Escrituras, y hay una diferencia en creer en Dios como a usted se le canta, le regala gana. El que cree en mí como dice las Escrituras. No, yo no le voy a perdonar a ese porque no, eso no es lo que dicen las Escrituras. No, yo no voy a hacer esto porque estoy esperando. Usted ya es heredero de todo, tiene que salir de la inmadurez para manifestarlo. El niño tiene herencia, tiene la genética del padre, pero debe alcanzar madurez para manifestarla. Vuelvo a insistir en esto: si usted no se permite pastorear, si usted no se permite ser guiado, aconsejado, no pretenda salir de la inmadurez, porque Dios ha colocado al ministerio en la iglesia para conducirnos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier ideología doctrinaria por allí. Entonces usted tiene un pastor que le enseña las Escrituras, que le dice: este es el camino, esta es la decisión que usted tiene que tomar, y ese camino le va a conducir a la madurez. Por muchos años se creyó que tener recursos era señal de madurez. Escuche bien: que usted tenga auto, plata, casa no es señal de madurez, porque el hijo pródigo tenía todo eso y no le sirvió. Hay gente que hace de sus bienes materiales su plataforma de autoridad y se me tiene que hablar porque yo tengo 3 autos, 4 casas. No te equivoques. El diablo vino a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, mira, todos los reinos del mundo me fueron dados
yo le doy al que quiero. La plataforma de autoridad del diablo para tentarle a Jesús era todos los bienes del mundo. Mirá, yo tengo todo esto, yo tengo todo esto, me tenés que escuchar porque yo tengo... Eso no es una plataforma de autoridad. Eso no es una manifestación de madurez. Estar ungido no es señal de madurez, pero predica bien. Juan Pablo es una bendición, los músicos son una bendición. Hemos escuchado a profetas, hemos escuchado a predicadores que predican ungido. Eso no es una señal de madurez, porque la Escritura dice que la presencia y la unción del Espíritu Santo se derrama aún sobre los niños, y eso no les faculta tomar decisiones determinantes en la vida. Pero está ungido, pastor, gloria a Dios. Vamos a ver el carácter. Tener gente a cargo no es señal de madurez, porque la Biblia habla, ya estamos ahí con el tiempo, pero la Biblia habla de un mayordomo que maltrataba a sus criados. Ah, qué maduro, tiene una iglesia creciente, y usted tiene que ver porque le tiene bajo el yugo del castigo. Eso no es madurez. Tener gente no es madurez. Tengo trabajo, tengo familia, tengo. Puedes tener muchas cosas y no tener madurez, como puedes tener madurez y carecer de muchas cosas. Pero sepas que es en la madurez que entiendes que la vida no es eso. No son los bienes que posees, sino la vida que manifiestas. Se trata de ti. ¿De quién eres? Dijo el apóstol Pablo: yo estoy preparado para estar en la abundancia y para estar en la escasez, porque no se trata del ambiente, se trata de mí. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?